Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Hola, mi nombre es Carla Pausic y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Estación Global, el podcast donde analizamos lo que pasa en el mundo y su relevancia e implicaciones en nuestras vidas. En el episodio de hoy me acompañan Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Hola, amigas. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola Carla, qué gusto estar aquí. En el episodio de hoy hablaremos sobre el posible segundo mandato de Antonio Guterres como secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, sobre una sentencia por crímenes de guerra durante el conflicto armado en Bosnia y Herzegovina y sobre la cumbre en Cornwall del G7 y los acuerdos a los que llegaron. Así que quédense con nosotros que va a estar muy bueno. Primera estación. Posible segundo mandato en la ONU. Yo les quiero platicar, justo como ya dije, de Antonio Guterres en la ONU. ¿Quién es Antonio Guterres? Antonio Guterres es este portugués de 72 años que es secretario general desde el 2017. Lo que pasó esta semana fue que el Consejo de Seguridad aprobó su segundo mandato de manera unánime. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvo secundada su candidatura justo por todos los países miembros del Consejo de Seguridad. El siguiente paso es que se ha votado en la Asamblea General. La Asamblea General es este órgano principal de las Naciones Unidas que es muy importante porque es el único donde están representados los 193 Estados miembros. Entonces serán estos 193 Estados miembros los que voten a favor o en contra de que Antonio Guterres tenga este segundo mandato, ¿no? Que duraría del 2022 al 2026. Es importante mencionar que no tiene competencia. O sea, es decir, sí hubieron otros 10 contendientes, pero como no estuvieron como apoyados por ningún gobierno o por ningún estado, no pasaron a tener una candidatura real. Entonces, él es el único como con esta... Pues sí, es el único candidato oficial. ¿Y por qué el Consejo de Seguridad decidió apoyarlo tan unánimemente? Pues justo dijeron en un comunicado que era muy digno del puesto y que había sido este gran como constructor de puentes durante su primer mandato. Bueno, les quiero contar como tantito de antecedentes de quién es Antonio Guterres y por qué es importante. Antes de ser secretario general, fue alto comisionado para los refugiados y este cargo lo tuvo 10 años, de 2005 a 2015, que fueron años importantísimos donde pasaron muchas crisis de refugiados como la de Siria, Irak, Sudán del Sur, y él estuvo como al frente de todas estas crisis. Entonces, por eso es como alguien súper renombrado y súper querido dentro de las Naciones Unidas. Y antes de esto fue primer ministro de Portugal de 1995 a 2002, y por eso también es una persona o una figura reconocida dentro de la Unión Europea por el papel que desempeñó en ese momento, ¿no? En su primer mandato, las cosas más importantes en las que se enfocó fue justo como en la crisis COVID que seguimos viviendo hoy en día. Lo que mencionaba era que si los países se unen y crean como este gran plan de desarrollo económico, podemos llegar a resolverla muy rápidamente y no necesariamente tiene que ser un problema que vayamos arrastrando. Y entonces la gente está muy interesada en saber cuál va a ser este plan y quieren que le dé continuidad. Y también en algo que se ha enfocado desde el inicio fue en el cambio climático, que sabemos que es un problema muy urgente hoy en día. No todo ha sido color de rosa, o sea, también ha sido como muy criticado porque guardó silencio como frente a crisis importantes humanitarias, como fue la represión birmana en contra del pueblo de los Rohingya, que eventualmente se volvió un genocidio. Y también dicen que guardó silencio en abusos importantes de derechos humanos en China, Estados Unidos y Rusia. Otro de los problemas que enfrentó obviamente fue ser secretario general al mismo tiempo que Donald Trump era presidente de Estados Unidos. Justo te quería preguntar cómo es que manejó toda esta tensión entre las naciones miembro. Justo, Antonio Guterres entró a su puesto semanas antes de que Donald Trump entrara como presidente de Estados Unidos, creo que fue como 3 semanas antes o algo así. Y sabemos que Donald Trump tuvo esto de Estados Unidos primero y que evitó como el multilateralismo e inclusive se salió de tratados muy importantes como el Tratado de París en temas de cambio climático justamente o el Tratado de No Proliferación de Armas de Irán. También ha sido criticado y no al mismo tiempo porque han dicho que evitó mucho el conflicto con Donald Trump. O sea, como que nunca lo quiso enfrentar en temas como que Donald Trump se salió de esto, Donald Trump dejó de apoyar monetariamente a la ONU a tan grandes rasgos como lo hacía antes. Y justo será muy interesante ver cómo ahora, si es que queda en este segundo mandato, cómo lo va a tratar con Joe Biden, que Joe Biden tiene como una política exterior completamente distinta y de las primeras cosas que hizo Joe Biden al entrar a ser presidente fue regresar a los tratados de París.
Bueno, y ya veremos qué pasa en la Asamblea General en cuanto a esto y lo platicaremos más adelante. Ahora pasemos a la siguiente estación. Segunda estación. Cumbre del G7. En esta estación me gustaría retomar lo que dijo Carla al final de la política exterior de Joe Biden siendo súper diferente a la de Donald Trump, porque justo el fin de semana pasado, del 11 al 13 de junio, se llevó a cabo la cumbre anual del G7. Esta cumbre se llevó a cabo en Cornwall, en Reino Unido, y pues básicamente es donde se reúnen cada año los líderes de algunas de las economías más grandes del mundo. Entre ellas está Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón. Amiga, a mí lo que me tiene muy confundida es, ¿no era G8? Sí, pero en 2014 se pasó de G8 a G7 porque restamos a una nación, porque justo decidieron excluir a Rusia por la anexión de Crimea, que fue toda esta crisis, que fue la primera violación de las fronteras de un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Ok. Pero sí, es súper interesante porque justo Donald Trump en el 2018 llegó a la cumbre de ese año y les dijo a los líderes de Estado como de, oigan, ¿y si los volvemos a incluir? Porque ves que Eran muy amiguis. tenía como una relación muy de besties con Putin, entonces pues sí, a nadie le cayó bien la broma y todos se enojaron un buen. Y justo de ahí es la foto, no sé si se acuerdan de la foto donde sale Trump como con los brazos cruzados y todos salen intentando como apelar a su buen humor. Bueno, regresando un poco al tema, me gustaría aclarar que es el primer viaje de Joe Biden al extranjero como presidente de Estados Unidos y que trae una agenda muy marcada de decir que Estados Unidos está de regreso, que es esta potencia mundial que en realidad pues puede ser que no haya figurado tanto durante los últimos 4 años en términos de un liderazgo internacional muy marcado, pero que ahorita ya, o sea, está de regreso. De hecho, tuvo como una entrevista con Macron donde le preguntaron a Joe Biden que si Estados Unidos está de regreso y él le preguntó a Macron, ¿tú crees que Estados Unidos está de regreso? Y Macron dijo, claramente, definitivamente lo está. Wow. Lo cual podemos ver un poco como este bromance entre ellos dos como surgiendo, tipo el que existía entre Obama y Trudeau. Eso está muy padre. Pero bueno, regresando a la cumbre, básicamente este año emitieron un comunicado de como 25 cuartillas que podríamos resumir en 4 puntos. Dentro de esos 4 puntos está que las 7 naciones van a donar 1,000 millones de vacunas, lo cual fue un poco criticado y cuestionado, puesto que la Organización Mundial de la Salud dijo que para erradicar la pandemia en países en vías de desarrollo necesitarían alrededor de 11 millones de vacunas. Pero bueno, aunque no sean suficientes, ya es un primer paso para que haya un poco menos de desigualdad entre los países en términos de la obtención de vacunas. El segundo punto es que desarrollaron acuerdos para prevenir futuras pandemias, como acortar a menos de 100 días el tiempo para desarrollar y dar licencias para nuevas vacunas, tratamientos y diagnósticos para enfermedades futuras, además de reforzar la vigilancia global y las capacidades de secuencia genómica. El tercero sería reducir la huella de carbono, que pues es este punto súper importante en todo tipo de cumbres del mundo, ya sea la OTAN o justo todo lo que tenga que ver con Naciones Unidas. Y pues aquí se comprometieron nuevamente a esta revolución verde que limita el uso del aumento de temperaturas globales y a alcanzar emisiones netas de carbono cero para el 2050. Y por último, se comprometieron a contrarrestar la influencia de China en el mundo a través de un ambicioso plan de financiamiento destinado a países menos desarrollados. ¿Y por qué crees que el último punto haya sido tan específico en China? O sea, ¿por qué tanto interés en contrarrestar como este dominio económico? Pues justo se enfoca un poco en la política, en la estrategia de China de la nueva ruta de la seda, que lleva ejecutando varios años, que es esta política en la cual financian diferentes países y pues la construcción como de puertos y cosas que a China le viene bien para mejorar su economía. Y pues siento que esa es un poco la tirada de los países miembros del G7. Sí, como que justo China solo lo hace como para beneficiar su comercio y justo construir esta nueva ruta, según yo. Exacto. Oye, y justo vi que hace 15 días se reunieron como los ministros de finanzas del G7, como en la misma modalidad, para ver como temas del impuesto sobre empresas de base tecnológica. Sí, justo. Antes de la cumbre se reunieron y acordaron respaldar un impuesto mínimo global de al menos 15% para empresas multinacionales y que las empresas más grandes deben pagar impuestos donde generan ventas y no solo donde tienen presencia física.
¿Y como qué tipo de empresas se ven afectadas por esta nueva, o bueno, esta intención de legislación? Pues empresas súper grandes que en realidad todos conocemos y tenemos súper a la mano, como Facebook, Twitter, Amazon, ese tipo de empresas. Bueno, y ahora solo nos queda estar pendientes de todo lo que sucede en la reunión de la OTAN y de la próxima reunión entre Biden y Vladimir Putin. Pero por mientras pasamos a la siguiente estación. Tercera estación. Sentencia en Bosnia y Herzegovina. En la tercera estación les quiero platicar de un tema un poco menos conocido y un poco complicado. Se trata de una sentencia que dictó la Cámara de Apelación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en contra de uno de los antiguos mandatarios o jefe de las Fuerzas Armadas. Intervinieron en el conflicto llamado Guerra Yugoslava. Me encanta que nos vayas a platicar de esto porque justo lo leí y me pareció complicadísimo, pero yo había leído que era la Corte Penal Internacional. Sí, no. Bueno, es como una confusión muy común y de hecho muchos medios de comunicación lo reportaron como que fue la Corte Penal Internacional quien emitió el fallo. Pero lo que pasa aquí es que la Corte Penal Internacional es un órgano que se establece por un tratado que es el Estatuto de Roma. Es un órgano completamente independiente de Naciones Unidas. O sea, es un órgano que se establece por el Estatuto de Roma y que no tiene como retroactividad en su actuar. Lo que pasa con el Tribunal Internacional para los Crímenes de Yugoslavia es que es un tribunal que establece la ONU a través de una resolución del Consejo de Seguridad, y de hecho es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y sí tiene esta característica de ser retroactivo porque justo juzga cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Okay. Igual que lo es como el Tribunal para Ruanda, que también es otro órgano subsidiario de Naciones Unidas. Pero sí, es como muy común esta confusión. Bueno, y lo que pasó fue que la Cámara de Apelación del Tribunal lo que hizo fue ratificar la sentencia que ya se había dado en 2016 a Ratko Mladic, que fue el líder de las Fuerzas Armadas de la República Srpska, que fue como este estado que sustituyó a la Yugoslavia durante el conflicto armado de la guerra que vino después de la deconstrucción de Yugoslavia. Y los crímenes que se le imputan a Ratko Mladic son los de el genocidio y limpieza étnica. ¿Por qué? Porque durante la guerra yugoslava hay un como evento muy importante que se llama, o bueno, es conocido como la masacre de Srebrenica, que fue este intento de la República Bosnio-Serbia de limpiar su territorio de musulmanes serbios y bosnios. Y bueno, durante esta masacre, que fue una intervención en un hito territorial que las Naciones Unidas marcaron como lugar seguro, fue una masacre de 8,000 personas de origen serbio, pero que eran musulmanes. Y bueno, lo que pasó es que ahora, después de 25 años de esa masacre, porque fue una masacre que se dio en 1995, por fin la Corte como que ratificó la sentencia y le dictó una cadena perpetua a Ratko Mladic. ¿Y cómo fueron las reacciones de la población? Porque según entiendo, aún existen sobrevivientes de la masacre, ¿no? Sí, la masacre, pues en realidad, como ya dije, es muy reciente. O sea, pasó en 1995, son apenas 25 años. Y la verdad es que estaba leyendo en los medios y o sea, es como una opinión dividida. O sea, por un lado, muchas personas dicen como de qué bueno que se dio esta sentencia. Es como es un gane para la justicia penal internacional y todo el tema de genocidios y de... pues sí, la defensa de los derechos humanos por parte de las instituciones internacionales. Y por otro lado está como la opinión de mucha gente que de verdad vivió esa masacre y que está muy desilusionada con pues la justicia internacional, porque dicen que ya es muy tarde. O sea, estamos 25 años tarde de que se impartiera esta justicia. Y de hecho, el juicio se vio como muy retrasado justo por la pandemia de COVID y porque Mladic tuvo como muchos problemas de salud durante el proceso. Y como que justo estaba leyendo un testimonio en el que una mujer decía como de, pues tuvieron mucha consideración con él. O sea, es el responsable de un genocidio y lo están protegiendo, ¿no? Al final Está fuertísimo. es gente que
cree que Mladic merece la pena de muerte. Y pues es como un tema muy, en cuanto a legitimidad de las instituciones internacionales, es como muy fuerte. Bueno, y por parte de Ratko Mladic, pues ya esta sería como la sentencia final de su caso, pero incluso faltan muchísimos casos de otros jefes militares de la ex Yugoslavia, entonces habrá que quedarse al pendiente de qué pasa con los demás casos. Así que pasemos a la siguiente estación. Última estación. Bueno, y acuérdense que en esta última estación es en las que les contamos en corto de otras noticias importantes que pasaron en la semana. Yo les quiero actualizar del tema que les platiqué la semana pasada de Israel. ¿Se acuerdan que les dije que al tener un nuevo presidente era muy probable que se estrenara primer ministro? Y estabas en lo correcto. Estaba yo en lo correcto. El 13 de junio de 2021 Israel estrenó primer ministro. El que fue elegido se llama Naftali Bennett, y algo importante de Naftali Bennett, o por qué esto está tan interesante y tan controvertido, es que él era parte del partido de Netanyahu. O sea, él era parte del Likud e inclusive trabajó como ministro de Educación bajo Netanyahu, pero él decidió abandonar esa coalición e irse más bien a la coalición de oposición. Y para él poder ser primer ministro tuvo que hacer muchísimas concesiones y juntar a muchísimos partidos para como que lograr esta gran coalición que por fin pudiera quitar el poder al Likud, ¿no? Y entonces Naftali Bennett entra como primer ministro bajo un acuerdo de poder compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que él solamente va a ser primer ministro 2 años, o sea, de 2021 a 2023, y en el 2023 tiene que pasar la batuta a Yair Lapid, quien es líder de otro de los partidos de la coalición. Esto es algo que ha llamado mucho la atención porque solo será un término de 2 años y después tendrá que pasar la batuta a otro primer ministro, aunque siga siendo parte, digamos, del mismo término o del mismo gobierno. ¿Y Yair Lapid es de izquierda o de derecha? No, Yair Lapid es de derecha y también Naftali Bennett es de derecha. Entonces, pues estamos en realidad pasando de un gobierno de derecha a otro de derecha. Sin embargo, como les conté de esta gran coalición, pues obviamente se juntaron con partidos más de centro-izquierda. Entonces veremos cómo cambian, ¿no? Como la dinámica de gobierno. Vi que Joe Biden le marcó como a los 5 minutos de haber sido electo, lo cual siento que marca mucho la pauta en que Estados Unidos quiere tener sus relaciones con Israel, pero la diferencia entre que Trump era muy amigo con Netanyahu. Exacto. Bueno, yo también los voy a actualizar en cuanto a la noticia que les di la semana pasada con respecto a las elecciones de Perú. Y ya están los resultados finales de la elección y quien resultó ganador fue Pedro Castillo con un 50.12% de los votos en contra de Keiko Fujimori con un 49.87% de los votos. O sea, nos quedamos en este empate técnico de menos de 1%, pero la autoridad electoral ya dictaminó que el ganador es Castillo. Y por otro lado, Keiko Fujimori está alegando obviamente un fraude y está en como procesos administrativos con la intención de eliminar algunas casillas y votos que le pudieran beneficiar. Porque además de esto, del gane de Castillo, Keiko Fujimori está siendo acusada de crímenes de corrupción. Entonces, ahora sí que se está disputando entre estar en la silla presidencial o entrar a la cárcel. Así que también tenemos que darle seguimiento a qué pasa con Keiko Fujimori. Y por último, yo quería contarles que el pasado 8 de junio en El Salvador aprobaron la llamada Ley Bitcoin y básicamente es este decreto de 3 páginas con 16 puntos que, según expertos en el tema, no parece suficiente para responder a un cambio tan grande como lo es integrar una criptomoneda como una moneda de curso legal en un país. Pero bueno, básicamente estos 16 puntos destacan artículos que establecen que el Bitcoin y el dólar van a ser establecidos como... O sea, el precio va a ser establecido por el libre mercado, o que se aceptará Bitcoin como moneda para pagar impuestos, o que podrá ser, o sea, que como que todo agente económico deberá aceptar este medio de pago cuando un ciudadano lo ofrezca. Entonces, pues ya veremos los cambios que tiene esta legislación en un país. ¿Y qué pasa después en demás países si lo adoptan también? Exacto. Porque además es muy interesante que sea el primer país que hace esto, ¿no? Es como el primer caso de estudio que existirá sobre una criptomoneda siendo oficial en un país. Así que será interesante ver qué dicen los analistas después de esto. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a Viridiana y Alfredo por haber estado conmigo en esta emisión de Estación Global. Gracias, amigas. Muchas gracias a ti, Carla.
Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @canal11tv y seguirnos por las plataformas de Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta la próxima. 11 Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la puridad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.